Vamos. Le preguntan en Palacio Nacional al presidente sobre la aprobación de la Guardia Nacional, qué expectativa tiene para la aprobación en el Senado después de la aprobación en diputados, y el presidente responde: fue muy buena la aprobación en la Cámara de Diputados de esta ley, le agradezco a los legisladores por este primer paso. Dice también el presidente que pues a la gente que está viviendo violencia, por ejemplo el caso de Guanajuato, ¿qué le va a interesar? Que la mayoría no apoya a la Guardia Nacional porque tiene otros intereses políticos, dice el presidente. Y le preguntan también sobre una iniciativa que propuso el PRI para ampliar a 9 años el trabajo de las fuerzas federales en temas de seguridad pública, si esta propuesta sería a cambio de no enjuiciar al presidente del PRI, Alejandro Moreno. El presidente le pone pausa a la pregunta y dice: ahorita respondo, primero quiero leer lo que dije en mi informe sobre la Guardia Nacional, y en eso está el presidente recuperando. No ha respondido eso en Es particular. la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre. Correcto, sí, correcto. ¿Quién es ella? La diputada Yolanda de la Torre es una diputada del PRI con muchísima experiencia, ha sido legisladora en varias ocasiones, fue magistrada también, y pues digamos que tiene alguna relación con el grupo de Alejandro Moreno, con el grupo de los Moreira también, de Rubén Moreira, digamos por ahí están la participación de la diputada. Bueno, presentó una iniciativa, Ciro, para modificar fundamentalmente es el párrafo transitorio que permite que las Fuerzas Armadas estén hasta el año de marzo del 24, lo expone y fundamentalmente ¿Del lo 28? que plantea. No, del 24. ¿Llevarlo hasta el 24? Hasta ahorita es marzo del 24. Y ella presentó un decreto, o a que se modifique este decreto que reforma el primer párrafo del artículo 5º transitorio del decreto, porque se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de Guardia Nacional, publicado en marzo del 19. Entonces, único, se reforma este párrafo y para quedar como sigue. Durante los 9 años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. El Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre el uso de la facultad anterior en la presentación del informe que hace referencia a la fracción cuarta del artículo 76, fundamentalmente eso, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, siempre y cuando pues esta iniciativa prospere. Bueno, ¿por qué en este momento presentar esta iniciativa? Diputada del PRI, Yolanda de la Torre. Buenos días, Yolanda. Buenos días, Ciro Manuel. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de poder comentar sobre esta iniciativa que presenté, de una serie de iniciativas constitucionales, nuevas leyes que estaré presentando en este periodo. Y pues sí, efectivamente, Ciro, en la primera sesión, como es costumbre, y como siempre hacemos costumbre, presenté una iniciativa. ¿Y por qué sobre este tema que es importante? Y la presenté, Ciro, porque ante la ineficacia del gobierno de Morena, no podemos dejar a la sociedad indefensa. Y te lo digo, el gobierno federal no ha podido cumplir con los objetivos de seguridad pública. Su política ha fallado, son malos e ineficientes. Y no han podido cumplir con los objetivos de la Guardia Nacional. Son lentos e ineficaces. Y es por esto que yo presento una reforma no al diseño, a la naturaleza, a la jerarquía de mando, a la Guardia Nacional Civil en la que estamos de acuerdo. Tú podrás ver mis redes sociales y he tenido posiciones muy claras al respecto. Lo que hoy estamos tratando y lo que he propuesto ante las y los diputados es una propuesta para modificar una palabra, Ciro, al 5º transitorio y darle 4 años más a la consolidación de esta Guardia Nacional Civil sin tocar su estructura, porque además esta reforma constitucional es producto de acuerdos políticos. Y entonces me parece que eso es lo importante aclarar. Manuel Peregrino leía el párrafo y yo reitero, respeta el texto normativo de la Constitución, solo le otorga una extensión de periodo para poder disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública bajo las condiciones pactadas en la propia reforma. De eso se trata. Y tú me dirás, bueno, ¿y por qué? Porque en casi 4 años no han podido consolidar absolutamente nada. Yo no digo que no haya resultados y que la Guardia Nacional no tenga, pero las policías nacionales, estatales no están, las municipales no están listas.
Y mi pregunta es también, Ciro, ¿tú crees que en un año y unos meses estarán listas? Yo quiero ver qué va a pasar al día siguiente después de que el ejército, la marina, la fuerza, los pilotos de la marina o la fuerza aérea se regresen para no atender más los temas de seguridad pública. Ciro, ¿cómo? No lo entendemos. ¿Cómo votó usted? Pero nos vamos a levantar en un país incendiado. No, de acuerdo, pero la pregunta es más al momento de presentar esta iniciativa. Usted votó en contra el viernes sábado. Así es. Bueno, en contra de la adscripción de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional. Al mismo tiempo, propone en una iniciativa darle 4 años más a esta dependencia de la Guardia Nacional de la Defensa Nacional hasta el 28. Esta iniciativa, en caso de que el Senado mañana, en los próximos días, ratifique, vote en el mismo sentido de la Cámara de Diputados, lo hizo el viernes, el sábado en la madrugada, pues su iniciativa no tendría ningún sentido, diputada. No, por supuesto que tiene sentido. Pero, ¿cuál sentido? A ver, Ciro, por supuesto que tiene sentido porque son cosas distintas. A ver, ¿en qué son? Lo que se presentó y aprobó la mayoría de Morena es una aberración constitucional. Bien. Porque trastoca. Pero a ver, vamos a los hechos para que nos entienda, para que primero para tratar de entenderlo nosotros. Es una aberración, pero finalmente es hacer depender a la Guardia Nacional, por lo pronto de manera, pues si no permanente, hacerla depender de la Defensa Nacional. Y usted lo que presenta es una iniciativa para que eso ocurra 4 años más, para que no termine en el 24, sino en el 28. A ver, Ciro, son cosas distintas. Lo que ellos hicieron es una reforma legal que trastoca todo el diseño constitucional, y yo quisiera que lo separáramos porque eso requiere un tema aparte. Lo que yo presenté es ampliar, es un tema de tiempo, ampliar la apoyo de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional, a las policías estatales y municipales, a las tareas de seguridad pública, 4 años más, porque todavía no están preparados, porque son lentos e ineficaces. Eso es una realidad. Y no trastoca el diseño institucional pactado en la reforma constitucional. No lo toca absolutamente nada porque es un transitorio, es un tema de tiempo. No tiene nada que ver con lo que ellos propusieron. Es muy distinto, son cosas de naturaleza y alcance constitucional muy distinto. Lo de ellos es una reforma legal que se va a caer en la Corte. Esto es un tema serio. A ver si se cae en la Corte, eso lo veremos. Ahora, y lo vamos a caer en la Corte y se va a caer en la Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a verlo, todo eso habrá que verlo. ¿Viene plenamente acompañado de su partido? ¿Acompañada de su partido esta iniciativa? Yo le quiero decir que este es un tema que yo lo traigo hace tiempo, esta es una preocupación, yo soy de Durango, yo vivo momentos muy difíciles, pero usted la presenta con el pleno acompañamiento de la dirigencia de su partido. Yo la presento en mi facultad autónoma que yo lo entendemos, pero con el acompañamiento de su partido, con el visto bueno. Le dice la dirigencia de su partido, adelante, diputada, métale toda la fuerza. A ver, yo no le pido permiso a nadie. Forma parte de un grupo, Yolanda. Lo entendemos, pero usted es una diputada, es una legisladora, es una servidora pública y forma parte de un grupo. De una fracción, no es cosa de hacer lo que uno quiera. La pregunta es, ¿lo consultó con la dirigencia de su partido? Cuando tuvimos la plenaria 17, 18, 19 de noviembre, en la plenaria en Saltillo, Coahuila, yo comenté este tema. Cualquier diputado de mi fracción le va a decir que yo comenté este tema, manifesté la preocupación. Pero lo comentó y dijo que le iba a presentar como iniciativa. A ver, permítanos, perdón que le interrumpa, tenemos que hacer un corte, regresamos y le dejo esa pregunta. ¿Es una iniciativa suya o es una iniciativa que viene con el pleno respaldo de la dirigencia de su partido? Hacemos 2 minutos de corte y regresamos, diputada, gracias. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:25 y nosotros continuamos esta entrevista con la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, quien presentó una
iniciativa para extender el periodo, extenderlo del 2024 al 2028, el plazo marcado para que la Guardia Nacional esté bajo el mando de la Defensa Nacional. Yo le preguntaba si esto no es innecesario, dada la votación en Cámara de Diputados el sábado en la mañana, que precisamente marca eso, y ya por vía de cambios a las leyes. Ella dice que no, que son cosas distintas, porque ella da por sentado que es tan aberrante lo que se votó en Cámara de Diputados el sábado, que lo va a tirar la Suprema Corte. Y bueno, en eso estábamos antes de ir a la pausa, y yo le pregunté si venía acompañada esta iniciativa, era una iniciativa suya, más allá de que es un tema que ha manejado durante tiempo, o viene con el pleno respaldo de la dirigencia nacional del PRI. En eso estábamos, diputada Yolanda de la Torre. Le repito la pregunta. Así es, Ciro. Mire, yo le decía que nosotros tuvimos nuestra previa en Saltillo 17819 y yo lo traté ampliamente con mi grupo parlamentario, y todos coincidimos que quitar al ejército, a las Fuerzas Armadas, soldados, marinos, pilotos, en 2024, pues definitivamente va a ser muy difícil, porque la Guardia Nacional no está preparada, ni las policías municipales y estatales, y los diputados conocen muy bien sus estados. Y saben que al día siguiente, en el 24, cuando lo retiren, pues el país se va a volver una llama. Que ya lo es. Bastante. Que ya lo es. En muchas regiones, ya lo es. Y tiene regiones muy, muy difíciles, pero el país entero pasaría a eso. Y eso lo sabemos. El país sería una antorcha y lo van a pagar miles de familias. A ver, imagínese usted un gobernador que en el 24 tiene un problema en estas regiones y le dice, a ver, ¿cómo va a enfrentar con su policía estatal o sus municipales o con la Guardia Nacional sin el apoyo de los soldados, de los marinos, de los pilotos, esta capacidad de fuego y de agresión que tiene el crimen organizado? A ver, es imposible, no hay manera, porque yo le reiteraba, porque si en casi 4 años no han podido consolidar, porque la seguridad pública han sido ineficaz e ineficiente, porque no han cumplido con la fuerza, pero ese es el gobierno, esa es su responsabilidad. La responsabilidad de nosotros los diputados es prever y ayudar a lo que va a pasar. No se está militarizando, no tiene nada que ver. El ejército y las Fuerzas Armadas tienen una aprobación del 90% de la sociedad, porque son los que nos han salvaguardado, los que han ayudado a este país. Eso no tiene nada que ver, Ciro, con la estructura y el diseño. Eso lo entendemos y lo he explicado bien, pero la pregunta que no me quiere responder es si su coordinador, el señor el diputado Moreira, si el presidente de su partido, Alejandro Moreno, acompañan esta iniciativa. Quizá no fui suficientemente amplia. Yo te decía que lo planteé con mi grupo parlamentario. Sí, una cosa es plantearlo y otra cosa es decir, adelante, porque además ya he escuchado lo que dice el PAN, que al hacerlo usted rompió un acuerdo de que no iban a presentar iniciativas. Esa es mi pregunta, diputada, esa es mi pregunta. Pero le contesto con mucha contundencia a su pregunta. Es que yo lo comenté, no pido permiso, porque nunca hemos pedido permiso. Entonces fue por la libre. Es por mi propia iniciativa ante el país. Lo comentas como cortesía política, pero nunca he presentado, Ciro, nunca he presentado una iniciativa que yo pida permiso. A ver, yo no hablo de permiso, diputada, yo no hablo de permiso. Usted forma parte, usted es legisladora, por supuesto, pero también forma parte de un grupo. Nada más la pregunta era, ¿la acompaña? Usted no está diciendo que no, que es una iniciativa suya. A ver, en mi grupo están de acuerdo, lo he platicado con diputados, están de acuerdo, ha sido reflexiones de muchas horas sobre este tema. ¿Están de acuerdo con el fondo o con haber presentado la iniciativa en este momento? Son dos cosas distintas, diputada. No hablo del fondo, hablo de... La acompañaron, le dijeron, adelante, presente, diputada de la Torre, la iniciativa, justo en el inicio de este periodo.
Y justo el día que estábamos en el inicio de la primera sesión, varios diputados y diputadas, incluso otros partidos, se acercaron y todos coincidimos en esto, en que no van a estar listas. Y también, bueno, pues le quiero decir entendemos, que pero una no quiere no nos quiere responder la pregunta. Usted la presenta no, es que no, es iniciativa suya. Usted dijo, lo voy a presentar, no me importa lo que diga mi partido. Estoy hablando del momento. El PAN ha tenido una respuesta muy dura en contra de lo que usted hizo. La acusan y están acusando al PRI de haber, entre otras cosas, roto un acuerdo de no presentar iniciativas. Esa es mi pregunta, diputada. A ver, y usted me responde con el fondo y la Guardia Nacional. Llevo 10 minutos haciéndole una pregunta. Por supuesto que tengo el apoyo de los diputados, por supuesto que he platicado con Rubén Moreira mucho en este tema. ¿Y Rubén Moreira le dijo adelante? No me dijo adelante. No le dijo adelante. Alejandro Moreno le dijo adelante. Es que a ver, Ciro, es que no me dan permiso. Yo le estoy comentando que han apoyado, que mis ideas, que lo que yo he planteado lo han apoyado. Ahora, respecto al tema electoral, eso es por cuerdas separadas. Ese es un tema que tienen que ver los partidos. ¿Cuál tema electoral? ¿Cuál tema electoral? Es un tema electoral. ¿Quién habla de tema electoral? Yo le estoy diciendo que el PAN habla de que al presentar esa iniciativa, el PRI violó un acuerdo, este acuerdo que llamaron la veda legislativa, de no presentar iniciativas. De ahí mi pregunta. Esta moratoria constitucional, Ciro, de la que usted habla, tuvo definición muy clara, en nada que afecte al país. Y esto, al contrario, no tiene nada que ver, es un transitorio y no afecta al país, es darle certeza y seguridad. Yo quiero ver, y yo planteo una pregunta que yo me he planteado, ¿qué va a pasar en 2024 cuando las policías estatales van a poder enfrentar un calibre Barrett o los cohetes o esas... tipo de armas? No lo van a poder enfrentar. Ciro, yo viví en 2010, 5 de junio, nunca se me olvida. Había en Durango capital 5 diputada, perdón que la interrumpa, nosotros también todos los días presentamos estas crónicas. Seguramente esto que nos va a contar de Durango en 2010, hicimos crónica, estuvimos ahí. Mi pregunta era, ¿usted iba por su cuenta o va con pleno apoyo del PRI? Es una iniciativa que tiene mi nombre, que yo la firmé, que yo la realicé, y que mis compañeros del PRI, incluyendo a Rubén y por supuesto a Alito, pues me han respetado y que coincidimos en el fondo. Muchas gracias. Gracias, Yolanda, gracias. Muchas gracias, la aprecio mucho. Creo que ya no íbamos a salir de ahí, ¿no? Pues parece que no. Creo que no íbamos a salir de ahí. Y bueno, son las razones de la diputada. ¿Qué cosa? Y bueno, pues sí queda bailando. ¿Qué cosa? Porque el PRI había hecho un compromiso de no presentar iniciativas. Ahora nos dice la diputada, pero de no presentar iniciativas que vayan contra el país. Ah, caray. Pues ¿qué iniciativa va a favor y en contra del país? Algunos votarán que va a favor, otros que van en contra. Era presentar o no presentar, y con esto una diputada del PRI estaría rompiendo ese acuerdo, esa moratoria, veda de no presentar iniciativas, y esto tiene muy molestos a los panistas. Sí, los tiene molestos. De hecho, se han manifestado mientras están escuchándola. Simplemente lo decía ayer Marco Cortés. No estamos de acuerdo. El propio Marco Cortés. Bueno, a ver si podemos hablar con él. Dice, no estamos de acuerdo con esta modificación que nos sorprende a todos por lo que hace es seguir militarizando el país. No lo vamos a permitir si les toma por sorpresa además. Pues sí, por supuesto. ¿Y aquí? Y la diputada dice, yo no le pido permiso a nadie. Pues el discurso machista de con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero. No, y sí, pues era muy libre y representante del pueblo y demás, pero forma parte de un grupo y de un partido. Y sus acciones no son tan inocentes. Es que yo la presenté, sí, pero la presenta usted con el apoyo del PRI. Vamos a una pausa, regresamos con este y con otros temas.